Puede comenzar, ¿verdad, Fátima? Sí, ok. Tengan muy buenas noches, sean bienvenidos a este curso de lenguaje y literatura, donde vamos a ver un tema muy importante que son los textos publicitarios. Mi nombre es Dayana Melissa Echeverría Escobar y estoy ejerciendo el rol de tutora. Muy bien. Para comenzar vamos a ver lo que es un poco el contenido que vamos a ver de este tema y es lo que veremos la actividad de inicio, que son los textos publicitarios, concepto de texto publicitario, el cuadro de la comunicación en una imagen publicitaria, las 3 reglas básicas, la finalidad del texto publicitario, la estructura del mensaje publicitario, que es una imagen. La imagen presenta una serie de características que debemos conocer, otros elementos de la imagen, características del lenguaje publicitario, los recursos retóricos en la publicidad. Y veamos. Comenzando, ¿qué son los textos publicitarios? Un concepto. Son aquellos que tienen como finalidad dar a conocer un producto y convencer al receptor de que compre y consuma ese producto. Los textos publicitarios son generalmente de carácter comercial. Su finalidad es la venta de un producto determinado. Recuerden eso. ¿Cuál es la finalidad? Es la venta de un producto determinado. Sin embargo, existe la llamada publicidad institucional, aquella que realiza algún organismo en favor de temas que convienen a la colectividad. Hay que distinguir también el texto publicitario del texto propagandístico, ya que la propaganda tiene una finalidad ideológica, como por ejemplo la propaganda electoral. En sentido estricto se denomina publicidad al conjunto de técnicas que intentan influir en el comportamiento del hombre, incitándolo a consumir determinados productos. Sin embargo, en un sentido más amplio, podemos incluir en la publicidad, además del estrictamente comercial, una serie de actividades emparentadas con ella, como es el caso de la publicidad estatal, las relaciones públicas y la propaganda. Al leer ese anuncio, esa publicidad que vemos que dice, el pan hecho con leche, a muchos el paladar se nos antojará, más aquellos que no han cenado, ¿verdad? Es una publicidad que lo que trata de llamar la atención es el paladar o las ganas de querer comer ese pan con sabor a leche, pan hecho en leche. Muy bien, el cuadro de la comunicación en la imagen publicitaria. Encontramos lo que es el emisor como agencia, el mensaje, el anuncio, tiene que ver un canal, un código que sea un lenguaje publicitario y un receptor, llamándolo así como consumidor. Muy bien. En los textos publicitarios, la función del emisor la realiza un sujeto múltiple, que es la agencia de publicidad. Claro, esto puede ser que, por ejemplo, tiene que ver un agente, una empresa o alguna sucursal, o qué sé yo, que esté implementando esta publicidad, que quiera implementar un producto. Estas cuentan con equipos de especialistas que, en esencia, están compuestos por 3 categorías. El director, que se ocupa de planificar estrategia publicitaria y de hacer los estudios de mercado pertinentes. El grafista, el encargado del componente visual del anuncio. El textista, que tiene a su cargo el componente verbal. En lo referente al canal de difusión, la publicidad, al pretender llegar al mayor número de receptores posibles, se vale de medios de comunicación de masas, los mass media, como la radio, la televisión, el cine, la prensa,
rótulos, las vallas publicitarias, etc. En todos esos encontramos publicidad. La publicidad utiliza como vehículo fundamental, aunque no único y cada vez menos, la lengua. Pero esta, a su vez, recibe el influjo de la publicidad manifestando la inclusión de nuevas palabras, shampoo, spray, etc., en el enriquecimiento del vocabulario y de la capacidad de expresión del receptor del anuncio, y en la difusión de terminología y conceptos técnicos o científicos, los oligoelementos de ciertos productos cosméticos. Este es un ejemplo. Así es como se encuentra la publicidad conforme a los medios de comunicación. Y de igual forma en la manera que quiere expresarse con un lenguaje, ya sea léxico, ¿verdad? Que palabras en inglés muchas veces, o en distintos idiomas. Las tres reglas básicas, aunque como sucede a menudo, nos encontramos con numerosos anuncios que transgreden esas normas. El anuncio primero debe ser sencillo. Segundo, el anuncio debe ser claro. Y tercero, el anuncio debe ser homogéneo. Por lo que respecta al receptor, en publicidad hablamos de un consumidor potencial del producto anunciado. Este hecho justifica que se tenga muy en cuenta a quién va dirigido el mensaje. Dependiendo del consumidor potencial que se busque la estrategia publicitaria, se da de una forma o de otra. Por ejemplo, cuando hoy sacan los nuevos champús que dicen men, eso ya se sabe que van dirigidos para el consumidor, que serán los hombres, ¿verdad? Porque ya ahí lo especifica. Muy bien, la finalidad del texto publicitario. La finalidad básica del mensaje publicitario es la persuasión, o sea, lo que se percibe. Para ello, por medio de signos, palabras, sonidos, imágenes, etc. Por ejemplo, aquel anuncio publicitario que decía, que hablaba, bueno, más bien era una canción muy pegadiza que decía, fabuloso, como huele mi fabuloso. Esa canción, pues, ya se sabe que era un asistín, ¿verdad? Algo para, ya con ese sonido, con eso percibimos que reconocíamos aquella publicidad. De igual forma, como muy conocida para nosotros podría ser las vitaminas, vaca olenita, con sabor a azúcar, no sé qué más, pero ya se sabía de que esa canción, ese sonido era de una publicidad de una vitamina. Se crea un discurso en el que se mezclan dos tipos de información, la denotativa y connotativa, aunque en la mayoría de los casos sea esta última la predominante. Por un lado, se nos informa del objeto que se pretende vender, se muestran sus cualidades y se invita a un acto de compra posterior, denotación. Por otro, se reflejan pautas de conducta. Se asocia el producto con determinados comportamientos, modas, conceptos de belleza o éxito, connotación. Se deforma la información utilizando falacias, exagerando o minimizando. Eso lo vemos prácticamente a diario en la televisión y ahora vemos anuncios hasta en YouTube o en cualquier aplicación, vemos que siempre nos aparece algún anuncio, publicidad y pues ahí percibimos. Disimulación o publicidad encubierta dentro de otros espacios no específicamente publicitarios. Por ejemplo, las botellas de leche o galletas que aparecen en determinadas series de TV, etc. Muy bien, hasta aquí vamos a generar lo que es un área de debate y de preguntas. Así que ustedes empiecen a debatir, hacerme muchas preguntas, todas las dudas que tengan hasta ahorita del tema. Y yo con muchísimo gusto se las respondo. Así que empiecen a colocar sus preguntas.
los participantes que están viendo. Paola está escribiendo un mensaje. Veamos, Paola. Muy bien, dice Paola. ¿Podría dar otro ejemplo de publicidad connotativa y denotativa? Muy bien, veamos. Vamos a colocar nuevamente la diapositiva. Aquí nos dice, por un lado se nos informa del objeto que se pretende vender. Se muestran sus cualidades y se invita a un acto de compra posterior. O sea, en este caso se podrían dar estas dos finalidades. Pueden entrar aquellas, pueden incluir en la publicidad las cualidades y la intención de poderlo vender. De igual forma, se puede asociar a distintos comportamientos y modas. Bueno, pero veamos nada más la denotación. En la denotación muestran las cualidades del producto, qué es lo que tiene, que, por ejemplo, el pan Bimbo está hecho de leche, es suave, es crujiente, bueno, ya ese sería el pollo, ¿verdad? Es crujiente, es sabroso, delicioso y lo que más cualidades que tiene el pollo. En cambio, la connotación ya se refiere como colocar, digamos, a un artista utilizando, podría ser, digamos, este reggaetonero muy famoso, Maluma, colocándolo con una camiseta, no sé, de Adidas, qué sé yo, ya ahí queriéndolo hacer creer como que es moda. No sé si me doy a explicar muy bien, Paola, y si no, pues ahí te dan unos ejemplos más. Paola está escribiendo un mensaje. Sí, dice, gracias. Muy bien, veamos qué más. Vamos, hay que debatir. Ustedes háganme preguntas, díganme que no están de acuerdo con mi respuesta, regálenme sus respuestas. Bueno, en el texto publicitario, ¿quién es el emisor? Esa es una pregunta que yo les hago. ¿Quién es el emisor en el texto publicitario? ¿O quién podría ser el emisor? La agencia. Muy bien. ¿Y quién es el receptor? Veamos los demás participantes. También los invito a que se unan a la conversación. Ahí aparece un área de mensajitos donde ustedes pueden colocar sus respuestas. De igual forma, hacerme las respectivas preguntas. El consumidor, muy bien, Paola, muchas gracias. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje? En sí, ¿cuál es el mensaje?
Acuérdense que siempre en la comunicación tiene que ver un emisor, un receptor, un mensaje. Y ahí lo que Jonathan está diciendo, las masas es el canal, o sea, no es masa, sino que quizás quiso poner más media. Paola, el mensaje puede ser texto publicitario, o más bien el anuncio. Perfecto, sí. Muy bien, entonces ya hicimos las respectivas preguntas. Ustedes sigan ahí preguntando si tienen otra duda. Veamos, Jonathan, ¿tienes otra duda? O, perdón, ¿tienes alguna duda? ¿Cuál es la finalidad del texto publicitario? Todo claro. La finalidad. Pueden hacerlo con sus propias palabras. Muy bien, la persuasión o al consumo de un producto. Muy bien, dar a conocer y convencer al receptor para el consumo de ese producto. Muy bien, veo que sí nos estamos entendiendo, entonces vamos a proceder. ¿Cuál es la estructura del mensaje publicitario? El mensaje publicitario constituye un lenguaje sincrético, ya que en él se entremezclan diferentes componentes que se apoyan mutuamente. Literal A, la composición del mensaje. B, el componente verbal. Y C, el componente visual. Imagínense, estos tres se apoyan mutuamente. Sonidos, en el caso de la radio, el cine y la TV, la composición del mensaje. En los textos publicitarios se encuentra formado por diferentes elementos: imágenes, textos, dibujos, líneas, colores, etc., que se distribuyen por el anuncio. La forma en que están colocados es tremendamente significativa. Algunas estructuras compositivas: la composición armónica, equilibrada, simétrica y unitaria. La composición por contraste, inestable, asimétrica y fragmentaria. El texto del anuncio puede situarse en posición vertical u horizontal. El componente verbal, la tipografía. Para resaltar algún elemento del anuncio y llamar la atención sobre él en los anuncios que llevan texto, se hace uso de la tipografía, jugando con los tipos de letra, su tamaño y color, los aspectos o los espacios entre letras y entre líneas, el empleo de mayúsculas o minúsculas, etc. En esto se puede implementar un texto demasiado grande, que es el principal que llama la atención, y los otros pequeños, muchas veces el receptor no los ve, pero que el emisor de alguna otra forma lo ha querido colocar. El mensaje verbal, la información primordial sobre la marca publicitaria, la proporciona es el eslogan, que debe ser una frase concisa y elocuente que exalte el producto. Junto al eslogan es fundamental la aparición de la marca, que a veces se acompaña de un logotipo,
dibujo que da relieve al nombre y facilita su identificación por el comprador. Es en el eslogan, marca y logotipo donde aparecen muchas de las connotaciones con las que juega el arte publicitario. El componente visual, la imagen que se incluye en los textos publicitarios puede ser fija o en movimiento, la fotografía, la pintura o el dibujo, o bien una simple, a veces no tan simple, la combinación de colores, las líneas y los puntos. Todo esto entra en los componentes. Pero veamos, ¿qué es una imagen? Es un mensaje en forma de signo gráfico o técnico. Es reproducción de un instante de la realidad. No es captura de esa realidad, sino un reflejo peculiar y parcial. La imagen no es la realidad, sino la representación que alguien hace de una parte de la realidad. La imagen presenta una serie de características que debemos conocer. El grado de la iconicidad, la imagen nos ofrece una doble significación y la percepción de la imagen. 1. Grado de iconicidad, es decir, el grado de semejanza que guarda con la realidad a la que representa. La imagen capta la realidad solo parcialmente, no en su totalidad. En primer lugar, es bidimensional, pero también presenta otro tamaño, no tiene relieve. La luminosidad puede no ser la que presenta el objeto real, o etc. La imagen nos ofrece una doble significación, un contenido denotativo, su significado objetivo. Contenido connotativo, significación subjetiva que es producto del tratamiento que ha recibido la realidad al ser reproducida. En la configuración de la imagen debemos tener en cuenta distintos elementos. La percepción de la imagen. Cada elemento del mensaje publicitario se relaciona con la totalidad. Lo más ancho es percibido como más cercano, y la luz hace que los objetos se ensanchen, etc. En nuestra cultura, el orden de lectura es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Este hecho condicionará la distribución del texto publicitario y de las imágenes empleadas. Es cierto, nosotros leemos de izquierda a derecha, nadie lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Y de arriba hacia abajo. En la configuración de la imagen debemos tener en cuenta distintos elementos. La percepción de la imagen. Cada elemento del mensaje publicitario se relaciona con la totalidad. Lo más ancho y percibido, y eso es lo que ya habíamos leído. En la siguiente figura encontrarás las diferentes maneras de percibirla. La percepción de una imagen. Cuando percibimos algo nos fijamos siempre más en unos estímulos y despreciamos otras. La percepción de una imagen que sigue los siguientes principios: la continuidad, la proximidad, la semejanza y el contraste. La planificación. El tipo de plano empleado es altamente significativo, ya que cada uno de ellos pronuncia un determinado significado a los receptores del mensaje. Los tipos de planos que podemos encontrar son gran plano general, plano tres cuartos, plano medio, gran primer plano y plano detalle. El punto de vista. También es un elemento a tener en cuenta. El punto de vista depende de dos factores: la angulación de la cámara y la óptica utilizada. Todos estos representan una gran variación de elementos que pueden componerlo de la imagen, pero existen otros elementos: el color, el punto, la línea y la luz. La publicidad emplea todos estos elementos para conseguir sus objetivos básicos: seducir y persuadir, provocando las sensaciones que necesitas en cada caso. Hemos de tener en cuenta decisiones como el uso de blanco y negro, imagen de antigüedad, poética, vanguardista, evocadora del cine, o del color, bien sea en gamas frías o cálidas.
Es cierto, si nosotros queremos ver una película o más bien alguien quiere hacer un anuncio publicitario como en tiempos de la antigüedad, lo hacen de blanco y negro como para adquirir la atención de aquellas personas ya sean mayores o de aquellas personas que les llamaba mucho la atención de épocas anteriores. B. La denominación de color empleada, la dominante de color empleada. C. Si se ve punto en la imagen o no. Y D. Cómo se consigue el ritmo. La cinésica consiste en jugar con la capacidad expresiva del rostro humano. La felicidad, la sorpresa, el miedo, la tristeza, etc. Y de la mirada dirigida directamente al receptor humano, así como los gestos y los movimientos corporales, la relajación, la satisfacción, el placer. La proxémica. Nos referimos con este elemento a las relaciones del personaje con el espacio, de los personajes entre sí y de los personajes con el producto. ¿Cuáles son las características del lenguaje publicitario? El lenguaje publicitario se caracteriza, como es lógico, por el predominio de la función conativa sobre todas las demás. Ya su finalidad última y casi exclusiva es atraer la atención del receptor hacia el producto que se anuncia, pero también tiene una gran importancia la función fáctica, ya que el anuncio debe mantener la atención del consumidor potencial para conseguir estas finalidades. Los textos publicitarios se manifestarán fundamentalmente a través de componentes visuales, verbales y auditivos y de cohesión. En definitiva, podemos decir que la publicidad pretende conseguir una serie de objetivos: convencer, desarrollar o modificar actitudes, provocar necesidades, inducir o realizar acciones de compra. Convencer, claro, todo lenguaje publicitario quiere convencer lo que esa leche es la mejor, que esas toallas son las mejores, qué sé yo, y un convencimiento que le dice que usted termina, valga la redundancia, convencido. Desarrollar o modificar actitudes, o sea que usted ya no esté negativo o positivo de que el producto, sino que lo compre o lo utilice. Provocar necesidades. Tal vez usted no pasaba por su mente que existía ese producto, por ejemplo, una crema para eliminar el acné, ya provoca su necesidad al ver que usted tiene algún granito, pues necesito esa crema. Inducir a realizar acciones de compra. La consecución de los objetivos anteriores se lleva a cabo mediante un proceso que responde a 3 momentos claves del receptor. Momento psicológico, la función y el tipo de publicidad. Los mecanismos de motivación, atraer al receptor y su función. Y la publicidad por simpatía. Mecanismos de grabación, hacer recordar el anuncio. Publicidad por repetición. Y mecanismos de persuasión, disolver resistencias y convencer es la función. Y es una publicidad de argumentación. Los recursos retóricos en la publicidad. En los textos publicitarios también se emplean variadas figuras retóricas o literarias para crear un mensaje elaborado y original. De esta manera, el mensaje del lenguaje publicitario pasa a tener también una función poética. Entre los recursos literarios que aparecen en los mensajes literarios destacan la metáfora, por ejemplo, Coca-Cola, la chispa de la vida, días de oro. El paralelismo, elige tus palabras, elige tu momento, elige Motorola. El placer de conducir, el placer de viajar. ¿Ustedes ven? Menciona elige y menciona el placer. Personificación, precios, temblar. Hipérbole, montañas de espuma limpiadora. Un coche como una casa. Antítesis, un poco de mono es mucho. Nunca un viaje tan largo le resultará tan corto. Y la metonímia como Mahou, cerveza de día, copa de noche. Parker, la escritora.
Paradoja, nos mojamos con la sequía. Muy bien. Ahora sí, quiero que entremos al área de debate nuevamente para concluir con esas preguntas, ¿verdad?, que ustedes tengan. Los 4 participantes pueden comentar en diferentes niveles. ¿Cuáles son los, bueno, yo les realizo una pregunta. ¿Cuáles son los medios de comunicación en los que se realiza el lenguaje publicitario, la publicidad? ¿Cuáles podrían ser estos medios de comunicación? La radio, la TV, las redes sociales, muy bien. Sí, porque hoy hasta en las redes sociales aparecen anuncios en Facebook. Si usted descarga un juego, tiene que ver un anuncio, más si tiene Wi-Fi, le aparece una publicidad. Hay publicitarias, muy bien. ¿Cuáles son los componentes del mensaje publicitario? Eran 3 literales los que vimos. Veamos. ¿Cuáles son los componentes? Paola dice la imagen. No. Recordemos componente en desestabilización visual. ¿Cuál era el otro? Ella les dio una pista. Componente visual. Componente auditivo. Componente visual, muy bien. Componente verbal. Y el último, que es la composición del mensaje. Muy bien, componente verbal, componente visual. Muy bien. Esos 3 son. Veamos, ¿quién más tiene preguntas? Realicen las preguntas, las dudas que tengan, puedes debatirlas conmigo. No importa si ustedes sienten, si les quedó un vacío de algo. Vale. ¿Cuáles son las características del mensaje
publicitario. Esto tiene una serie de objetivos. Esa la repetí. Me dije que tenía 4 literales. Convencer, muy bien. Muy bien, muy bien, Paola. ¿Cuál es la segunda? Crear necesidades, muy bien. Muy bien, muy bien. Dos más, faltan dos más. Persuadir, muy bien. Cuando nos referimos, podemos agregar ahí también el desarrollar o modificar actitudes. Y el último, inducir a que compren. Inducir a comprar. Aquí se la voy a mostrar para que ustedes puedan verlas. Una serie de objetivos. Convencer, desarrollar o modificar actitudes, provocar necesidades y literalmente inducir a realizar acciones de compra. Veamos, ¿tienen más preguntas? A ver, en simples palabras o una definición corta con sus propias, con un propio concepto, sus propias definiciones, dígame qué es una imagen. Vamos chicos, les incentivo a que si ustedes tienen dudas, pueden hacer las que gusten. Es una representación visual. Muy bien, ¿qué más? Puede ser una figura con o sin movimientos. Muy bien. Es una representación de un instante de la realidad. Muy bien. Bueno, creo que son suficientes las preguntas que les he hecho. Necesito que ustedes también me hagan preguntas a mí. Y si no, pues, mientras las formulan o las realizan, el material, de estudio que presenta el aula, encontramos este video. Espero que lo hayan visto. Está muy, pero muy completo sobre el texto publicitario. Y si no, pues, si no lo han visto, ahorita les proporciono lo que es el link por mensaje para que ustedes, al terminar esta videoconferencia, vayan y lo vean. Veamos, vamos a esperar que nos dice.
Dice que es una personificación. Bueno, la personificación es una figura literaria en la que se logran encontrar rasgos, algunas características o acciones humanas. Estos pueden ser animales o objetos animados, como le llaman. Es cuando se utilizan en abstracto algunas cosas, como pueden ser el amor, la amistad, recursos como la poesía también. Es ahí donde se utiliza la personificación. Personificación también viene en esa palabra de personaje, personificar. No sé si me doy a entender bien, Paula. Y si no, pues sigamos debatiendo. Ahí ya les envío también el link para que ustedes vayan a ver el video. Sí. Muy bien. Bueno, creo que como dice, sí, Paola está diciendo que entendió, ¿verdad, Paola? ¿Sí entendió? ¿O sí me di a entender? Los invito a que si les surgen más dudas al terminar esta videoconferencia, se dio por finalizada y a ustedes les surgió una última pregunta, última hora, pueden hacerlas en los foros. Los incentivo a que participen en los foros, a que pregunten, consulten, y verdad, debaten, hagan lo que las más dudas más profundas ustedes pueden hacerlas en los foros. También acuérdense de leer los materiales que están publicados en la agenda. Y si ustedes quieren ver nuevamente estas videoconferencias, también está el canal en YouTube para que ustedes las logren ver. Que también las... Sí, son características propias de personajes o seres animados. Muy bien, es la personificación. Estamos muy bien, Paola. Y veamos. Espero que logren ver el video. Y esto ha sido todo por hoy. Así que muchísimas gracias por su atención y que tengan una feliz noche. Esperando que siempre sean pendientes de todas estas videoconferencias que se aproximan. Así que estén muy pendientes, estén pendientes de las calendarizaciones, de las programaciones que se les hace para que ustedes puedan participar. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche, bendiciones.